Una de cada 7 mujeres que dan a luz padecen depresión posparto. Hoy les vamos a hablar de este trastorno que además se convierte en importante para las mujeres que lo padecen con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Estén atentos porque también vamos a comentar qué es la artrosis de cadera que padecen sobre todo las personas mayores de 65 años y que es muy común, pero tiene solución para mejorar la calidad de vida, que es una intervención, es una prótesis, que hoy les vamos a contar, ¿no?, en qué consiste esta cirugía, y también les vamos a hablar del trastorno de adaptación que ha aumentado en los últimos meses en las consultas de psicología y psiquiatría. Comenzamos. La artrosis de cadera es una patología que es crónica y que además, bueno, pues afecta en su mayoría a mayores de 65 años. Hoy vamos a hablar de esta enfermedad con un traumatólogo del Hospital Recoletas aquí en Burgos. Jonathan, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, estás? Gracias. Bueno, como estamos diciendo, ¿no?, una patología, la artrosis de cadera, que atendéis mucho, ¿no?, a este tipo de pacientes. Sí, bueno, la artrosis es una patología muy frecuente, por encima de los 60-65 años, y es una de las principales indicaciones, ¿no?, de poner una prótesis de cadera, teniendo en cuenta que la artrosis puede tener una causa desconocida o secundaria a otro tipo de procesos, tipo necrosis del fémur, artritis reumatoide, tumores, y también algún tipo de fracturas de cadera que en su momento precisan de una prótesis de cadera. Me imagino que no todo el mundo, ¿no?, podrá optar a esta prótesis de cadera. Ahora nos lo vas a contar, ¿no?, cómo es además esta intervención, si es complicada, pero ¿cuál es el principal indicador de esta enfermedad? Vale, es un paciente por encima de los 60-65 años, diagnosticado de artrosis o de degeneración de la cadera, el cual llega a la consulta con un dolor moderado e intenso, que no mejora con un tratamiento conservador correcto, que no mejora con analgésicos convencionales o con terapia física, y eso afecta la calidad de vida. La edad, bueno, cada día vemos pacientes más jóvenes, por debajo de 60 años, con prótesis de cadera. Eso es porque la patología que tienen solamente se puede solucionar por una artrosis, con una prótesis de cadera. Pero básicamente es ese, más la indicación de dolor y de calidad de vida que lo que veamos en una radiografía. Y la calidad de vida se puede mejorar pasando por cirugía, ¿no? Es el objetivo de la prótesis de cadera es mejorar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente. No hay tampoco un tratamiento actualmente, ¿no?, que cure esta patología. El único tratamiento definitivo sería una prótesis de cadera. Luego los otros tratamientos no quirúrgicos son paliativos, analgesia, actividad física, actividad deportiva. Eso lo que hace es que evitar que la artrosis progrese. Pero el único definitivo sería una prótesis de cadera. Y aliviar, ¿no?, dolores, claro, ese tipo de... ¿Quién puede optar a una prótesis de cadera? Cualquier paciente diagnosticado con una artrosis de cadera, con unas condiciones previas a la cirugía estables, ¿no? Para eso hay una valoración prequirúrgica donde vemos todas las comorbilidades que tiene el paciente, y una vez establecido eso, pues ya podemos considerar que ese paciente puede optar a la prótesis de cadera, siempre teniendo en cuenta de que el paciente debe consultarnos por un dolor que no mejore con nada. No porque la radiografía es una artrosis severa, pero que no le ocasiona dolor, pues esos pacientes no son candidatos. El candidato ideal es un paciente con dolor y con su calidad de vida alterada. Y que no mejora, ¿no?, con estos tratamientos farmacológicos o aliviamos ese dolor, ¿no? ¿Podemos intervenir a cualquier edad? Sí. Anteriormente se pensaba que había que hacerse muy mayor para ponerse una prótesis. Hoy en día, te digo, hay mucha patología degenerativa, tipo necrosis del fémur, displasia de cadera, tumores, pues que desafortunadamente se ven en pacientes jóvenes, 40-50 años, y que en ellos se intenta un tratamiento conservador o quirúrgico, pero no protésico. Pero es que en ocasiones el grado de severidad es mucho y solamente se puede intervenir mediante una prótesis de cadera para resolver
el problema. Luego el paciente ideal es por encima de los 65, 70 años, donde por supuesto el beneficio va a ser mucho mayor que los riesgos del procedimiento. ¿Cómo es la operación, Jonathan? Es una cirugía mayor, es una cirugía que consiste en reemplazar una articulación degenerada por una articulación artificial. ¿En qué consiste la prótesis? Tenemos una cabeza esférica, que es la cabeza del fémur, va unida a un tallo, a un vástago, y eso se ancla en el hueso, bien sea directamente al hueso o fijada con cemento. Luego esa cabeza se articula en la superficie hueca, y esa superficie hueca se ancla al hueso o directamente o con tornillos. Básicamente ese es el proceso de intervención, una intervención que dura aproximadamente 1 hora, hora y media de cirugía. ¿Y cómo es la recuperación o la eficacia de esa operación? Vale. Más o menos 2-4 meses tras la cirugía para hacer una vida normal con ciertas limitaciones y una recuperación total de 6 a 12 meses. Luego, desde el punto de vista hospitalario, el paciente está ingresado 5 días. A las primeras 24 ya el paciente ya está sentado y ya está moviendo la articulación. Y entre el tercer y quinto día ya lo tenemos caminando con bastones, con ayuda. Una vez el paciente camina, puede ser dado de alta para continuar por rehabilitación, para que el fisioterapeuta nos ayude a mejorar la fuerza muscular, mejorar la potencia, la movilidad y mejorar el dolor. Es curioso porque nos comentabas que la prótesis de cadera va a ser mucho más eficaz en mayores de 65 que en menores. Bueno, eficacia en cuanto a, porque es que anteriormente siempre se hablaba de hay que ser mayor para una prótesis, por la duración de la prótesis, ¿no? Se hablaba que la prótesis duraba 15 años y luego habría que recambiarla. Con los avances que tenemos, se habla de 20, 30 años, pero todo esto son números. Aquí lo importante es saber ese paciente qué nivel de actividad va a someter esa prótesis, qué tanto uso le va a dar y qué tanto gasto le va a dar. No es lo mismo un paciente de 50 años, donde sabemos que tiene vida laboral, física por delante, a un paciente de 70 años, donde hay menos actividad física, pero la hay. Entonces, a la hora de, doctor, ¿cuánto dura mi prótesis? Lo que tenemos que hacer es, ¿cómo la vas a usar? ¿Qué tanto uso le vas a dar? ¿O qué nivel de actividad física o de estrés vas a someter tu prótesis? Pero en general es un paciente que cuando necesite la prótesis, se le implanta. ¿Se puede prevenir la artrosis de cadera? Sí, desde, una vida saludable, ¿no? Entonces siempre hablamos de, como cualquier otro tipo de patología, alimentación saludable, actividad física, actividad deportiva, evitar el tabaquismo, evitar el alcohol, y evitar ingesta crónica de medicamentos que pueden afectar la calidad del hueso, tipo corticoides. Es una forma de prevenir la artrosis o de, si ya la tenemos, evitar la progresión hacia el empeoramiento. Claro, al final hablamos de que es una patología crónica y que, bueno, le puede ocurrir, bueno, sí que hay unas, a lo mejor, causas, ¿no?, más determinadas. Sí, hay 2 grupos de pacientes, la artrosis primaria, donde no hay una causa, ¿vale? Es paciente que se presenta a la consulta con una artrosis y ves que no tiene ninguna otra cosa. Luego está la artrosis secundaria, por otros procesos que el paciente viene cursando desde joven, displasia de cadera, como es una malformación de cadera, necrosis de la cabeza del fémur, que eso es prácticamente, por así decirlo, es un infarto de la cabeza del fémur, ocasionada por esos pacientes alcohólicos, por tabaquismo, por corticoides, tumores, que también ocasionan una artrosis y que eso lleva a una prótesis. Pues Jonathan, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, por recomendar, ¿no?, la eficacia también de esa prótesis de cadera a los pacientes. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Vamos a ver ahora una noticia, y es que en los últimos meses las consultas de psicología y psiquiatría han aumentado. ¿El por qué? Porque hay una patología emocional que es el trastorno de adaptación, que bueno, pues está además generándose en perfiles de pacientes jóvenes, y de ahí, ¿no?, que los profesionales pues aconsejen acudir a consulta. Las consultas de psicología y psiquiatría atienden actualmente a perfiles muy concretos de pacientes con afectados de COVID, cuidadores y personas mayores, un grupo de pacientes que les une el mismo trastorno emocional. Estamos todos más cansados, más agotados, estamos en indefensión aprendida. Te dan otro palo más y ya no te defiendes, no puedes hacer nada tampoco. En fin, eso es el mecanismo de adaptación y de fracaso de los mecanismos de adaptación con el tiempo. Un trastorno de adaptación que en pocos casos requiere de intervención farmacológica, pero que es importante abordar su origen. Se mantiene la misma demanda de los casos leves, pero van aumentando lentamente los casos graves.
los casos de afectación con más depresión, más incapacidad, deterioro cognitivo. Hace aproximadamente un año que este servicio creó una unidad específica de atención a personas que han pasado la COVID, con 600 nuevos pacientes. Y es que las secuelas de este virus están presentes en el estado mental tras superar la enfermedad. Algunos tienen síntomas residuales psicológicos, esencialmente varios como cansancio, mucho cansancio, una especie de fatiga psicofísica, insomnio, disminución de la atención, muy frecuentemente, y a veces estados de ánimo ansiosos o depresivos. Los profesionales esperan un aumento todavía mayor de las consultas debido a las conductas de adaptación en este año. Y ya tenemos aquí con nosotros nuestra sección del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Luis Ángel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Verónica, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es tabú, pero que afecta, fíjense, a muchas mujeres. Les hablamos de la depresión posparto. Una de cada 7 mujeres que dan a luz padecen, ¿no?, este trastorno, le podríamos llamar así, y bueno, pues resulta además un importante problema, ¿no?, para quienes lo padecen. E incluso ahora con la pandemia, nos lo vas a contar, se ha triplicado. Es algo que vosotros, ¿no?, también veis en consulta. Luis Ángel, ¿qué es la depresión posparto? Bueno, la depresión posparto no deja de ser una depresión, es decir, es un trastorno, como bien apuntabas, un trastorno del estado del ánimo, cuyo componente emocional más importante es la tristeza. A partir de ahí hay un montón de sintomatología asociada y que lo hace diferente de otras depresiones, porque tiene un componente muchas veces relacionados con la pérdida o no sentir ese apego con el bebé, ¿no?, que muchas veces sorprende, porque nos han vendido tanto el embarazo y la maternidad como algo tan espectacular, tan bonito, y no siempre es así. Hay mujeres que efectivamente ese sentimiento de apego sale desde el minuto número 1, y hay mujeres que necesitan un poco más de tiempo para que vaya creciendo ese sentimiento de apego, ¿no? Y claro, esto la gente no lo sabe, las mujeres no lo saben y se preocupan mucho, ¿no? E incluso hay gente que le parece raro, pero es que es algo muy habitual, ¿no? Es una realidad que ocurre nada más dar a luz, ¿no? Bueno, en realidad lo más habitual es que al dar a luz, entre un 70 y un 80%, aparece una tristeza, ¿no?, propia del posparto, pues un poco derivada pues de ese cansancio acumulado, de esa tensión emocional, los cambios hormonales, etcétera, que suele durar en torno a los 15 días, ¿vale? Eso no podemos considerar tampoco una depresión posparto, sino esos baby blues o días tristes que en 15 días más o menos suelen recuperarse. Ahora bien, si esto se prolonga en el tiempo, si hay esas imágenes, un poquito esos pensamientos de tristeza, soy incapaz, no puedo, estoy muy cansada, no puedo dormir, no sé si ha merecido la pena, no sé si quiero a mi niño, la relación con mi pareja ya no es lo mismo, todo ese marabunta de pensamientos que llevan a una tristeza más prolongada, más insistente, más persistente, que efectivamente cuando esto dura más, pues hay que considerar ese trastorno del estado de ánimo y que será necesario acudir a un especialista, ¿no? Sea necesario, pero yo creo que no se acude, ¿no? Aproximadamente dicen los datos que en torno a un 15% de las mujeres que padecen el trastorno de el trastorno de depresión posparto acuden, un 15% únicamente, es decir, que hay un 85% de mujeres que no lo hacen y que hacen mucho más dura esta situación de tristeza, que puede llegar incluso a cronificarse y a agudizar mucho la sintomatología, ¿eh? Claro, a lo mejor hay mujeres que puede que les cueste aceptar, ¿no?, lo que les está ocurriendo. Es que es muy complicado, ya no solo es la parte biológica, son los cambios físicos que se producen, la recuperación, es el cambio de afecto también muchas veces con respecto a la pareja. El estrés hace que no hayamos tenido tiempo suficiente de adaptarnos a los roles, es la falta de sueño, es la ruptura de expectativas de algo tan maravilloso, y yo de repente ahora veo que no puedo, que estoy cansada, que no puedo dormir, que no puedo salir con los amigos, con la pareja la intimidad obviamente va a otros mundos, y que no me encuentro como yo era antes, ¿no? Y yo pensaba que esto era maravilloso y de repente me estoy encontrando que no tengo el apoyo familiar quizás suficiente y que no doy abasto, que no sé si esto es lo que yo estaba buscando, ¿no?
¿Cómo los especialistas ayudáis a abordar este problema? Primero lo que tenemos que abordar es la idea que, bueno, que esto no es tan maravilloso como que hay veces que sí, otras veces que no tanto, que las expectativas evidentemente a veces nos juegan malas pasadas y que quizá tengamos que empezar por abordar de lo más fácil a lo más difícil, empezar a adaptarnos a buscar la forma de empezar a poder dormir bien, de distribuir adecuadamente los roles de cada parte de la pareja, buscar ayudas externas si es necesario, con familiares o como personal externo si es necesario que ayude en casa, y sobre todo pues a reconducir esos pensamientos disfuncionales que nos hacen pensar que esto no es una buena idea, que no tiene una solución y que esto parece que es el fin del mundo porque la casa está hecha un desastre, porque no puedo dormir, porque yo no veo futuro, no sé si voy a poder volver a trabajar. Claro, se les hace un mundo cuando es un montón de pequeños problemas que hay que ir desgranando para que, activándonos de nuevo, reconduciendo cada situación, reduzcamos poco a poco esos pensamientos tan distorsionados y tan críticos con uno mismo y con la situación que está viviendo, ¿no? Ese sentimiento de desesperanza que muchas veces acompaña. Has comentado que bueno, los primeros 15 días, ¿no?, de dar a luz es algo habitual, ¿no?, de que la mujer bueno, pues, se sienta, ¿no?, de otra manera, y ya a raíz de ahí es cuando se puede comenzar, ¿no?, a considerar una depresión posparto o un problema, ¿no?, que se está agravando. Bueno, quizás no es el criterio de esos tiempos. De hecho, la depresión postparto muchas veces aparecen un mes, 2 meses más tarde de dar a luz. Incluso hay algunas que se llaman tardías, que aparecen incluso pasado el año, ¿de acuerdo? Lo que marca la depresión es la sintomatología, no el tiempo de inicio, ¿no? Es decir, si hay una tristeza importante, si hay una apatía, una bulia, no eres incapaz de disfrutar de las cosas, hay esa desesperanza, esa incapacidad para disfrutar de la maternidad, incapacidad para hacerte frente con los problemas del día a día, ansiedad. Es decir, hay una serie de sintomatología que es la que hace que podamos diagnosticar como depresión postparto o no. Claro, ¿se trata como una depresión igual, de esa manera? Bueno, es prácticamente una depresión de la misma manera. Obviamente hay que ajustarnos porque las distorsiones muchas veces son distintas, muchas veces tiene que ver pues con lo que hace la pareja o deja de hacer, con la capacidad de sentir ese afecto por el niño, que esto habitualmente pues, no ocurre con otras depresiones, ¿no? Hay que ajustar, pero bueno, al final cualquier depresión es distinta, porque lo que cada persona vive su situación, sea por el nacimiento de un pequeño, sea por la pérdida de trabajo, sea por la muerte de un familiar, de una forma totalmente distinta. Al final sí que tiene pequeñas variaciones, pero tampoco son determinantes, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa bonita, ¿no?, que nazca un niño, pero es que le pasa a muchas mujeres, afecta, recordamos, a 1 de cada 7, ¿no?, que dan a luz. Yo creo que lo que hay que dejar también claro, por si, bueno, pues alguien que nos está viendo, ¿no?, que le está ocurriendo, es que esto no está asociado a ninguna condición, ¿no?, de debilidad. No, la verdad que no. Yo creo que como todos tenemos periodos adaptativos y a veces quien no sabe abordarlo de una forma adecuada pues sufre esta serie de trastornos. No está asociado con ningún tipo de debilidad ni nada parecido, es algo transitorio y además es una depresión que habitualmente supera casi toda la totalidad de las mujeres, es decir, no es algo que se ha venido aquí para quedarse. No cabe duda que si te activas, la relación con la pareja es buena, comunicas los sentimientos, lo que te hace sentir bien y mal, es decir, sacamos esas emociones hacia afuera, pues tiene un abordaje positivo. No es fácil porque, claro, sentirnos mal, sentirnos tristes, esa depresión no es fácil de vivirla. Pero no quiere decir que no sea fácil, que no quiere decir que no veas el final, no quiere decir que no tenga una solución, y ese es el gran mensaje que hay que tener. Es decir, esto tiene solución. Tiene su tiempo determinado. Y tienes que saber, las mujeres tienen que saber que esto es una de las posibilidades que hay, unas consecuencias muchas veces con respecto al parto, que no todo es lo maravilloso. La experiencia más bonita, dicen en todos los medios de comunicación, es la maternidad. Sí, pero bueno, yo creo que mucha gente que nos está viendo ahora mismo dice, no, esa es la realidad, que tristemente a veces no se habla. No, claro, sí, yo tengo una pareja que funciona estupendamente, tengo la familia, tengo a personal que el cuidado, no tengo que trabajar y tengo todos los cuidados alrededor, es desde luego mucho más sencillo, pero no siempre es así.
Claro, y no solo hablamos del tema, ¿no?, del posparto. ¿Por qué es tan importante la salud mental en el embarazo? Bueno, la salud mental creo que es importante en el embarazo y fuera de él. Es importante en el embarazo porque es una etapa donde hay que entender que el desequilibrio bioquímico es importante. Las emociones, por tanto, están muchas veces a flor de piel, y tener una salud mental y un equilibrio va a hacer más posible que sea más positivo, que se aporte mucho mejor el posparto. De hecho, si yo entiendo que estoy feliz, que estoy contento, que el apoyo de la pareja es determinante, pues ayuda a reducir la probabilidad de padecer esa depresión posparto. Obviamente, si además no tengo antecedentes familiares ni depresiones previas, pues hace que el pronóstico sea más positivo. Y es positivo porque la felicidad depende de nuestro estado emocional. El que seamos felices o no felices, que seamos capaces de desarrollar un trabajo o vivir en pareja o en familia de forma adecuada, depende efectivamente que nos encontremos bien. O sea que en parte se puede prevenir. Bueno, evidentemente hay factores que tocándolos se puede reducir la probabilidad. Es decir, tengo que hacer esto y entonces no va a aparecer. No. Hombre, no podríamos decirlo algo así, pero decir que quien es capaz de expresar las emociones, quien mantiene una buena relación de pareja, quien tiene apoyo familiar, quien no tiene unas super expectativas de eso, voy a ser la supermadre, todo va a ser excepcionalmente maravilloso. Quien se cuida también la salud física, hace un poco de ejercicio, pues digamos está en mejores condiciones para evitar esta situación. Bueno, pues si nos están viendo que, bueno, pues a mujeres, ¿no?, que les pueda estar ocurriendo, que es algo que tratáis, ¿verdad?, desde el colegio, además de psicólogos oficiales, que no pasa nada. No pasa nada y lo tratamos, y perdóname que apunte, incluso sí. Hay veces que en casos más graves hay ciertas mujeres que parece que ya no solo que no sienten afecto, sino que sienten cierto rechazo por el bebé. Que entendamos que esto forma parte de un porcentaje que es normal, que no quiere decir que no se le cuide, incluso algunas piensan en hacer daño al bebé, ¿no? Bueno, son pensamientos, no quieren decir que sean realidades, que asustan mucho, que generan sensaciones de culpa, que evidentemente si algo así aparece, cuanto antes busquemos la ayuda del profesional, mejor, porque el sufrimiento que se acumula es tremendo. No quiere decir que lo vayamos a hacer porque lo pensemos, pero obviamente hay que trabajarlo. Claro, hemos hablado de ese elevado, ¿no?, porcentaje de depresión, pero no de ese porcentaje también de que hay madres que rechazan, ¿no?, en ese momento, y que, bueno, pues ¿por qué no tratarlo y por qué no hablar, ¿no?, más de la salud mental? Que por eso nosotros aquí, bueno, pues cada una vez al mes más o menos el Colegio Oficial de Psicólogos nos acompaña, ¿no?, para acercar la importancia de las emociones. Luis Ángel, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a vosotros. Pues nosotros nos despedimos, ya saben, más salud, como siempre, aquí la próxima semana en la 8 Burgos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Adiós.